Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde usted se encuentre. Para nosotros es un grato honor poder compartir este momento de enseñanzas, de vivencias, de experiencias. Y le damos, como decimos, la bienvenida a las personas que se encuentran presentes con nosotros por acá, a ustedes que nos están viendo detrás de estos dispositivos y a ti, mi hermano Humberto. Mi hermano Asael. Un gusto tenerte por acá en compañía. Igualmente, muchas gracias por este espacio, por esta ventana de oportunidad que siempre tenemos cada semana para poder compartir con todos los que nos acompañan y con todos los que también nos acompañan a través de las redes sociales y de YouTube, del canal de YouTube. Claro que sí, es de grato honor poder compartir palabras que nuestro Padre nos da y nos permite vivir, experimentar y así compartir, ¿no?, a las demás personas. Si nos ayudas el día de hoy, ¿qué tema tenemos por acá? Es una etapa especial donde hay una energía que nos muestra sobre todo cómo salimos de los momentos difíciles, ¿no? El título que le hemos puesto a esta enseñanza es Cuando la vida te echa en un pozo. ¡Wow! Y viene del versículo del Antiguo Testamento, ¿no? Es correcto. Vamos a dar el contexto en este versículo. Nos vamos a ir, ustedes que estén con nosotros, vámonos a Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dos líneas muy cortas, muy precisas, pero en el mismo momento profundas. Los que son llamados, pero son llamados a ese despertar, llamados a ver el trasfondo de cada consecuencia. ¿Tenías algún ejemplo bíblico también? Sí, y yo creo que hay uno de los versículos del Antiguo Testamento, porque ahí dice, a los que aman a Dios, todas las cosas son para bien y son llamados, ¿no? Pero ¿cómo contextualizar eso cuando tú estás en el pozo? O sea, caíste en un vacío, en una tristeza, te dieron una mala noticia, alguien falleció, te engañaron, diferentes cosas que agarras y uno queda como que, wow, en una aflicción. En un momento donde tú agarras y quedas dentro del pozo sin agua, que es casualmente sobre el versículo que habla de José, ¿no? De José. José tenía muchos hermanos, ella era el favorito de su padre por 17 años, así que él era el consentido, como lo podríamos experimentar nosotros en eso, él era el hijo consentido. Y de pronto se encuentran que sus hermanos le tiraron en un pozo donde no había agua, y donde ellos empezaron a deliberar qué era mejor, si venderlo o matarlo. No ha hecho nada, no ha buscado nada, simplemente tú no entiendes por qué estás en esa situación, por qué estás, o podría decir, por qué Dios me puso en esta situación. Pero José no hizo eso. Y es así mismo, a los que aman a Dios, todas las cosas son para bien, porque no es donde te encuentras, sino cómo tú vas a salir de esa experiencia, porque de esa experiencia sales fortalecido. En ese sentido, José no hizo un reclamo, no se afligió como usualmente podríamos caer todos nosotros en una depresión y perder todo tipo de esperanza, sino que sabía que en esa circunstancia había algo que le iba a hacer para bien. Obviamente eso no te saca del pozo o de la decepción o del problema que estés pasando instantáneamente. No pasas esa experiencia de un día para otro, pues te toma su proceso. Pero sí, lo que pasa de un momento a otro es el nivel de conciencia con que tú te enfocas en eso. No es culpar, no es buscar las razones por las que tú estás en el pozo, sino concentrarte en qué es lo que te está enseñando y cómo tú vas a salir de esa situación. Y que de hecho, al terminar cualquier de ese tipo de experiencia, nosotros cuando tiramos hacia atrás las experiencias dolorosas que hemos tenido, son las experiencias que nos hicieron fuertes, nos hicieron mucho más maduros, más conocedores, más sabios y con mejores herramientas para poder enfrentar la vida, ¿no? Esa historia que acabas de mencionar de José es una de las historias que me hizo solamente con leerla, tanto en la Biblia como en la Torá, corrían lágrimas, salían lágrimas. Y después dije un momento, ¿qué pasó acá? Me transporté cada paso, cada momento que hacía. Lo que habla mi hermano Humberto es la historia de José, cuando por envidia de sus demás hermanos, José es
los hermanos estaban en la disputa, si lo mataban o lo vendían como esclavo, que fue vendido como esclavo a Egipto en una caravana que pasaba, que es donde dicen que fue aventado a un carro cisterna. Bien, eso es un vacío, eso es un hueco, por decir dónde iba, pero en el momento que mi hermano Humberto mencionaba aquello, me transporté a que si hubiese sido yo que me avienten allí. Es un momento difícil, duro, y se te vienen tantas cosas a tu mente. Tú dirás, ¿para dónde me llevan? ¿Cuál será el objetivo de esta caravana de carros? ¿O para dónde iré? ¿Seré un esclavo? ¿Qué me pondrán a hacer? Y surgen un montón de cosas. Definitivamente, aquí es algo muy hermoso de observar cuando te avientan a un despeñadero. A veces tú crees que sí, que se te acabó el mundo y verdaderamente eres un ser bienaventurado. Eres bienaventurado en todo y siempre. Sin embargo, es donde viene una enseñanza muy hermosa. Nuestras Biblias mencionan que José fue vendido, sí, a Egipto como esclavo y allí llegó a la casa de Potifar, un gran oficial del faraón, donde a pesar de venir con la circunstancia que es vendido como esclavo y trabaja de empleado, ahí se enfrenta a otra situación. Muchas situaciones. Era un hombre, exacto, porque venían seguidas, las situaciones vienen una detrás de otra y en algún momento caen todas juntas. Y allí tiene un tema con la mujer de Potifar. Según mencionan las escrituras, José era un hombre muy parecido, un hombre simpático, un hombre guapo, donde la mujer queda enfatuada por la belleza de él. Y ella se las ingenia para tratar de provocar a este muchacho y utilizar esos bajos instintos como seres humanos. Sin embargo, José era un muchacho fiel y recto desde pequeño. Y no solamente allí, luego por aquello que es calumniado y es enjuiciado y es señalado por algo que él no hizo, encima de eso fue otro montón de años al calabozo, como preso, porque tampoco hizo nada. Ojo, siempre las consecuencias son por hacer o por dejar de hacer. Aquí no te salvas ninguna. Cuando es para ti, porque tú dices, pero yo no he hecho nada. Por eso mismo, por no hacer nada, te toca esto. Y si hiciste, también te tocó por haber hecho. Entonces, aquí ya no toca reclamar, simplemente fluir como lo que es el aire, como en las aguas de un río, por decir así. Entonces, cuando usted cae en una situación, lo hermoso es poder aprender de esta vida. A esta parte a la que hemos llegado, esto solamente se logra dejando de hacer cosas. Porque siempre creemos que tengo que estudiar, que tengo que prepararme, que tengo que capacitarme. Y mientras la mente te ponga puntos que tienes que hacer para entonces enfocarte en ti, jamás lo vas a hacer. Mientras sientas que eso es para personas estudiosas y sabias que logran, jamás lo lograrás. Y en vez de estar haciendo ideas, deja mejor de hacerla y deje que todo fluya. Y solamente con la observancia es cuando su vida comenzará a avanzar. Y tocando ese tema que mi hermano Humberto mencionó de José, muy bien dicho, todas las tragedias que fueron pasando. Muy hermoso porque lo mencionan las escrituras que llegó a ser virrey. En otras palabras, gobernador dice las escrituras. En la Torá menciona que llegó a ser virrey. Y después de 40 años de ser el segundo después de Faraón, cuando el Faraón muere, 40 años más gobernó como Faraón. Eso usted no lo encontrará en la Biblia, sino en los estudios más profundos que son la Torá. Pero lo bonito de toda esta enseñanza es que cuando caes a algo, sientes que el mundo se acabó. Y es cuando apenas inicia todo. Inicia la experiencia y mira, saber que no necesariamente son algo que nosotros hayamos provocado. O sea, evidente que nosotros hemos buscado o realizado ese evento que nos puede causar dolor. Hay muchas cosas, obviamente, que si uno se descuida, por decir, de la alimentación, tú sabes, o del ejercicio, tú sabes que vas a sufrir enfermedades. Pero hay enfermedades que te diagnostican de raíz genética, o cuando tú de pronto tienes algún accidente, o alguien tuvo un accidente y tomaste por ahí de lado, entonces tú dices, ¿de dónde salió? Y tenemos dos opciones en ese momento, porque en efecto son las situaciones que nos trae la vida.
son momentos en los que nos ponen en desventaja o en tristeza. Pero esos momentos ya sean resultado de unas acciones repetitivas que nosotros hemos realizado, como no cuidar el cuerpo, no hacer ejercicio, ese tipo de cosas, que a la postre te pagan con la salud, o en el caso de los accidentes, que de repente ha habido un accidente donde tú ni siquiera eras el conductor, pero estuviste ahí y tuviste esa situación. ¿Qué podemos hacer? Como culparnos. No hubiese ido, no hubiese pasado, ¿qué hubiese hecho? ¿Por qué Dios? Y entonces empezar todo hacia afuera y buscar unas razones a eso. Mientras tanto, mientras uno hace eso, está concentrado en una conciencia de víctima. La parte donde, y eso es un ejemplo de cómo se interpreta eso de que para los que aman a Dios todas las cosas son para bien. Y no solamente se interpreta, sino nos lo mostró a través de la vida de José, que, como decía, no hizo nada, era el hijo favorito, y los hermanos lo venden. Y de hecho estaban considerando matarlo. Pero todo eso Dios obró o cambió eso para bien, y así se lo comunicó cuando se volvió a ver con sus hermanos. Todo ese mal que ustedes hicieron, Dios lo tornó para bien. Así es. Pero Dios, ¿a través de quién? A través del mismo. Así mismo obra con nosotros, a través de nosotros mismos. Si nosotros agarramos y nos enfocamos, no en por qué pasó, no en por qué no debió pasarnos a nosotros eso, sino qué es lo que esta situación me trae a mí, qué es lo que me está enseñando, qué es lo que tengo que aprender, qué es lo que tengo que aplicar y cómo quiero yo salir de esta experiencia. Si más fortalecido, si más, con más capacidades, con mucha energía esa de conquista sobre todo, porque si tú agarras y afrontas una experiencia desde ese modo proactivo, sabiendo que todo eso es para bien y obviamente teniendo en cuenta todas las bendiciones de Dios Padre que viene muy oculta en esa situación, pero hay una bendición. Entonces, al final nosotros somos o aprovechamos esa experiencia y somos mucho mejor, mucho más fuertes y mucho mejor canales de bendición para los demás. Así mismo como José, hasta hace años ocurrió esa historia. Él se comportó de una manera en cada evento, no perdió la razón, no empezó a quejarse y reclamarle a Dios o reclamarle a sus hermanos. Simplemente iba viviendo, experimentando y enfocándose en lo mejor que podía hacer en esa experiencia y qué venía hacia adelante. Y llega desde ser esclavo, vendido, hasta ser el Faraón. gobernador o el virrey que fue, ¿no? Así es. Y sobre todo porque en un tiempo de escasez, él fue el que ayudó a traer la abundancia, o sea que trajo un beneficio tangible a muchas generaciones o por muchos años en ese momento. Así es, Dios lo utiliza a él como para hacer ese gran puente y es el único que llegó a interpretar el sueño del faraón. Cuando el faraón buscó a los hechiceros, agoreros, brujos, adivinadores, magos, y nadie daba con el sueño del faraón. Aquel sueño que él había tenido de 7 vacas flacas se comían a 7 vacas gordas, y obviamente es donde comienza la transformación de la vida de José, que hoy por hoy hay consecuencias de todas esas grandes bendiciones debido a esa linda ilustración en la que él se llevó, dado que ese corazón que él tenía, esa voluntad, ese deseo de hacer, fue llevado justamente a la práctica. Y muchas veces cuando tú te sientes con decepción, con tristeza, con bajones, porque como decimos, nos sentimos así, es cuando, me ha pasado personalmente, justamente cuando años atrás estaba bien difícil en una parte económica, iniciando mis proyectos, temas de negocios, y encima de esos momentos, que todo está difícil, es cuando más fácil me han estafado. En los momentos que tú reúnes para tratar de completar algo y todo ese esfuerzo, llegó alguien sin mayor esfuerzo y te dijo, chao que te vi. Y tú dices, pero ¿cómo? Sin embargo, hoy por hoy es vivir la experiencia. Hoy día lo entiendo de esta manera. Ya si usted se queja, es porque usted no ha entendido en qué es la vida.
La vida son experiencias y solamente cuando ves el dolor como una ventana, como una puerta a un aprendizaje, donde desarraigas el sufrimiento, porque el sufrimiento es una consecuencia de la cual va a permanecer allí mientras tú te aferres a algo. El dolor es un maestro que vino siempre a hacerte analizar, meditar y pensar por qué ocurren las cosas. No significa que es el único maestro. Maestro es todo, circunstancias o personas. Recuerden que Dios se transforma muchas veces en forma de caos para hacernos notar su presencia. Porque a veces vamos ocupados en el trabajo, en la familia, en los quehaceres, en fin, y dejo mi vida personal para último. Y después ando agotado, durmiéndome, enfermo, algo no cuadra, mal en la familia, etc. Entonces, muchas veces Dios permite las circunstancias, cuando usted viene y se choca con algo. Y es para, cuando usted se chocó con algo, usted levanta la mirada y dice, ay Padre, tú estabas aquí. Porque justamente Él permite muchas cosas para hacernos notar su presencia. Y una de las cosas más bonitas es poder analizar que cada momento en la que usted cae a ese vacío es porque la enseñanza está dando inicio. Pero el tema no está en que usted se quede con experiencia. Experiencia tenemos todos y todos los días. El detalle está en que podamos sustraer esa conciencia de aquella experiencia. Experiencia tenemos, pero es la conciencia que me lleva a redactar todo, a analizar. Y encima de que analizo, es aplicar todo aquello. Esa conciencia es la que todo lo observa, lo mira. Y ella en automático nunca señala, no divide, no apunta, no critica, no interviene. Solamente observa y todo encaja, todo tiene una razón de ser. Y esa paz es la que debemos buscar siempre. Entonces, usted, tanto mi persona, mi hermano Humberto, tenemos esas mismas experiencias diarias. Tenemos es que ser más conscientes. Ese es nuestro primer propósito, darnos cuenta que las experiencias están frente a nosotros. Y dentro de cada vacío, cada despeñadero, cada volantín donde caigamos, recordar que la vida fluye a través de nosotros. Yo no tengo que vivir la vida, yo tengo que ser simplemente un colaborador con ella y fluir. Porque donde yo me resista a algo, donde ¿y por qué a mí? ¿Y por qué no pudo hacer a otro? ¿Y por qué en este tiempo? Comenzaré a sentirme separado de lo que está sucediendo y el sufrimiento es en automático. Cuando me doy cuenta que la vida justamente está efectuándose a través de mí, también todo cambia. Tal vez haya oído este ejemplo, pero de igual manera lo repetiré. Usted no controla la mirada cuando abre sus ojos. Usted no controla la respiración de su propio cuerpo. Usted no controla el crecimiento de su cabello. Usted no controla el palpitar de su corazón. Y es suyo. Por eso digo, el detalle viene cuando no entendemos nada de esto. Usted simplemente fluye a través de la vida, pero no se aferre a nada. Simplemente el hecho de ser agradecido es lo que nos lleva a un momento superior. Y es muy verdadero, nosotros no controlamos todo lo que pasa allá afuera, no podemos controlar el clima, no podemos controlar las situaciones, no podemos controlar lo que las otras personas piensen, y ni siquiera tenemos control de lo que nosotros pensamos o hacemos. Así que el único control que tenemos es que cuando nos vengan esos pensamientos o nos vengan esas situaciones, nosotros podemos elegir qué tipo de pensamiento tenemos, qué tipo de razonamiento sacamos de eso. O culpamos y nos vamos a analizar y nos vamos hacia un pasado y sentirnos víctimas de ese pasado. El drama. O enfocarlo hacia un futuro, viviendo el presente, sabiendo que esa experiencia la tienes que experimentar, la tienes que vivir, la tienes que internalizar. Y sabiendo que lo que tú quieres es sacar lo mejor de esa experiencia para poder no solamente salir victorioso, sino ser una mejor persona con mucha más fortaleza después de ese evento. Lo que vaya a suceder
no tenemos control. Tenemos control de todo lo que en ese momento estamos pensando y estamos decidiendo experimentar, vivir y transmitir a las otras personas. Imagínate en la historia que hicimos, Asael, que leímos, eh, de todo el entramado, José nació en un país que no era Egipto. Cómo ponerlo a Egipto y cómo ponerlo de rey de Egipto o virrey de Egipto. Imagínate o cómo uno lo imaginaría, pensando en que, ok, bueno, aquí tendría que viajar a Egipto, en Egipto tendría que trabajar, dónde tendría que trabajar, qué tendría que hacer, cómo hace para accesar allá, cómo hace para encontrar los favores del faraón, si es que en algún momento llega a tenerlo, y cómo al final terminas ahí arriba. No tenemos ni control, no tenemos ni idea. Así Ese es. es un plan divino, un plan mayor, y debemos saber que es mejor. Pero en todo ese caminar, con todos esos pesares que les sucedió, estaba el plan divino que lo iba a llevar a esa situación y que era necesaria, porque José es un canal de abundancia. Él generó mucho dinero con los consejos que le dio al faraón de los 7 años de vacas flacas. Ahorrar para eso salvó muchas vidas, generó muchas cosas. Y solamente se le revela eso por la forma con que él se mantiene en constante conexión con Dios. Porque en el momento donde tú dices, niegas la realidad, niegas y dices, ¿por qué me está pasando esto? Entonces te desconectas y no hay esa comunicación. De alguna manera, el hecho de desconectarte te previene de que no tengas ese tipo de razonamiento o iluminación que tuvo José para interpretar el sueño. En cambio, cuando uno está en ese constante movimiento, aquí hay algo, debe ser por esto, entonces es mucho más claro todas las cosas que a cada uno le vienen, ¿no? Porque ya independientemente, no pensando solamente de José, sino pensando en la vida de uno, tenemos un camino. Nosotros queremos muchas cosas, queremos ser mejores, queremos vivir mejor, no queremos tener muchos problemas, queremos ser buena gente, queremos que todo el mundo tenga paz. Y en el momento que damos un paso, Dios nos dice, bueno, para esto tienes que aprender esto. Y te vas al pozo. ¿Por qué? Porque es ahí donde tú vas a empezar a ejercitar las herramientas, el nivel de pensamiento, la conciencia que tienes que tener para poder recibir eso que ya te dio, eso que ya te concedió, pero simplemente no lo puedes accesar porque no tienes las herramientas, no tienes la conciencia, y está ahí y es como, qué sé yo, a un papá que no le da el carro al hijo porque todavía necesita que él aprenda a conducir, supere sus miedos, practique y después entonces ya con más seguridad le da el carro para que él pueda movilizarse mejor, ¿no? Pero antes no le puede dar. Y tampoco él puede aprender por él el manejar. Es correcto. Todo es un proceso. Y cuando llegan los tiempos, pero ese tiempo de que usted quiera verdaderamente saber los motivos, no para librarse usted de culpa, no para responsabilizar a otro. Cuando llegue ese momento de decir, wow, ¿dónde está la esencia de esto? Y la esencia está en que usted no se crea nada de lo que ocurre. Que usted pueda ver que todo lo que está pasando por un principio. Y ese principio es el que nos lleva a buscar lo que acontece. Y es donde crece esa conciencia. La conciencia es todo aquello que le dará esa paz, pero no la paz que nosotros creemos. Creemos muchas veces que la paz es cero. Lo que conocemos como problemas, cero preocupaciones. Y verdaderamente en cada caos es el momento de que usted suba y suba y suba escalones. ¿Por qué? Porque es de esa manera cuando los ejercicios verdaderamente comienzan a funcionar. Cuando usted comienza a practicar. Teoría tenemos mucha. La práctica es la que nos hace más desenvuelto en todo. Las personas que cocinan todos los días, esos chefs ya son expertos. Aquellos que conducen vehículos en Fórmula 1 son expertos. Los que están en temas de gimnasio son expertos. ¿Por qué? Porque la práctica lo llevó a desenvolverse. Y de la misma manera
En este juego fundamental, todo es importante, pero uno de los factores a manera de, para mí, ver las cosas, es poder entender cada cosa que llega a mi vida es para yo agradecerla. ¿Y cómo la agradezco? Sí, qué bueno que usted lo pueda agradecer de manera verbal, pero el primer agradecimiento es su actitud, es su lenguaje corporal, es como usted se manifieste. ¿Por qué? Porque mientras usted se está manifestando, está ocurriendo una magia importante. Usted está en una vibración alegre y eso se contagia, eso es como un boomerang. Y es allí donde el Creador dice, wow, con lo poco que te he dado estás contento. Te remuneraré el doble o el triple y así sucesivamente. Pero no solamente es con la voz, es su actitud la que demanda. Pues yo le puedo decir a Dios ahorita, gracias por esto, gracias por aquello. Pero me siento y me percibo cansado, agotado. Mis palabras no van acorde con mi actitud. Créame que de esa manera ese agradecimiento no llegará ni al cielo raso. Y lo ideal es que usted sea consciente que cada circunstancia que usted conoce como problema simplemente es una bendición disfrazada de caos. ¿Por qué? Sea bajo una circunstancia o sea bajo una persona. Recuerde que tanto las personas como las circunstancias son maestros. Como bien lo dije, disfrazados de algunas situaciones, porque lo único y el objetivo que tienen es venir a mostrarte o tu luz o tu sombra. Ejemplos que he podido ver mientras conduzco, cuando estoy en la carretera. Hago aquí y simplemente mientras estoy consciente de esto, todo fluye y lo que me da es alegría. ¿Por qué? Porque estoy visualizando que pues me está haciendo ejercitar la paciencia. Me está haciendo ejercitar la comprensión. A veces se me atraviesa un carro en otro momento y a ¿tú qué te crees? Yo vengo haciendo fila y tú no. Sin embargo, si yo estuviera en la posición de aquella persona, me encantaría que me cedan el paso. Entonces, es eso. Es poder ver la vida totalmente opuesta como usted la ve y como usted se la han enseñado y como a mí también nos la han enseñado. De ahí proviene poder ver ese precipicio, ese vacío, ese volantín, como decimos, como la manera, que es donde las águilas aprenden a volar. Que en vez de caer es cuando verdaderamente se ejercitan esas alas para poder crecer y crecer y crecer. Tremendo ejemplo que diste de las águilas y todos los pajaritos cuando van a cuando van a aprender a volar, las mamás los empujan, ¿no? Al vacío, Sí. para que ellos puedan desplegar todas esas habilidades. Y yo creo que nos podemos quedar con esa reflexión que nosotros para hacer uso de todas esas habilidades y de todo ese potencial que tenemos, Dios nos lanza al pozo. Sí. Y para despedir esta enseñanza, Sael, oremos y regalarnos una oración para agradecer al Creador que estando en esos momentos nosotros no perdamos la fe, no perdamos la conexión con Él y Él nos muestre el camino para que nosotros podamos ver la luz en la oscuridad aparente en la que podemos estar en cualquier situación de la vida. Claro que sí. Amado Dios de los cielos, te damos gracias y agradecemos cada circunstancia, cada momento que nos ofreces. Mediante esta vida, mediante este proceso lindo, que mientras comencemos a desenredar o desenmarañar cada circunstancia que vemos como desafíos o como problemas, permítanos, oh Dios, ser consciente de cada proceso, porque ese proceso me lleva a hacer un cambio. Cada proceso me lleva a ser más entendido y entre más entendido soy, no solamente comienzo a ver esa luz, sino comienzo también a transmitirle a mi prójimo todo aquello hermoso. Gracias, oh Dios de los cielos, por darnos esa gran herramienta llamada mente, llamada voluntad, llamada deseos, para poder aplicar cada uno de esos principios básicos y esenciales. Gracias por cada esperanza, por cada conocimiento, por cada momento que en la mayoría de las veces lo vemos como un desafío, como un obstáculo. Sin embargo, mientras comencemos a ejercitar cada una de estas herramientas, vemos que el juego se hace cada vez
más interesante. Por ende, te solicitamos, te imploramos, oh Dios, que nos des tanto el querer como el hacer, el deseo y aquel interés por buscar más de tu presencia y sobre todo ese agradecimiento que esté de continuo en nuestras vidas. Ahora llévanos con bien a nuestros hogares, nuestras casas, nuestras labores y diferentes puntos de partida. Gracias por ello, Dios, te amamos y te queremos. Amén y Amén amén. y amén. No se le olviden darle like a estos mensajes, compartirlos, analizar cada frase y les esperamos en el siguiente episodio. Bendiciones. Siento tu voz llamándome a confiar.